buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos ahora en una nueva clase de la Diplomatura en Formación Política para la Integración Regional. Vamos a presentar acá a quien me acompaña como expositora y es un placer. Hoy estamos dando cierre al módulo de Política Internacional, por ello tenemos el enorme agrado de presentar a la compañera Paula Glachko, que es socióloga, doctora en Historia, es coordinadora del capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, entre otras cosas. También es profesora de la UNPAS, que es la Universidad Nacional de José C. Paz, y de la UNDAB, que es la Universidad de Avellaneda. Hoy ella nos va a dar una clase sobre el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina. Sin más, le cedo la palabra a Paula. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a la OPEIR, a vos, a Carlos, bueno, al sindicato también. Muchísimas gracias. Es un gusto poder aportar a esto que tenemos que ir construyendo entre todos y todas, que es comprender la realidad en la que vivimos con fundamentos, ¿no? Para eso es importantísimo y celebro que existan los espacios de formación política, que no siempre existen. Creo que dijiste también que soy profe de la UNDAB. Sí, sí, lo dijiste, sí. Todo. Ahí está. Bien. Bueno, como lo dice el título de la presentación, en realidad es el título de este libro que acaba de salir, que escribimos junto a Tilia Borón, que se llama Igual, tiene el agregado del concepto de segundo turno, por este segundo momento del ciclo progresista que consideramos que está resurgiendo en América Latina. A ver, ahí estamos, ahí me escuchan bien. Bueno. Pero antes, unas cuestiones, ¿no? Porque por ahí, si lo vemos, si analizamos la coyuntura mirada desde la Argentina con anteojos argentinos, bueno, es más complicado por ahí asumir o afirmar lo que propone ya este libro, esta ponencia desde el título, si lo estamos, ¿no?, analizando con el corazoncito y la mirada puesta en este momento tan complejo en la Argentina. Pero la idea justamente no es mirarlo desde la Argentina, sino alejar el foco y tener un análisis desde una perspectiva regional, geopolítica regional de lo que es nuestra América Latina y el Caribe. Y mirado desde ahí, bueno, hemos estado trabajando, en realidad esta obra comienza en 2020, bueno, ahí relatamos en el libro cómo la fuimos realizando, pero en definitiva lo que queremos mostrar es toda una serie de indicadores que estarían justamente mostrando, argumentando por qué podemos afirmar que desde 2018 asistimos a este resurgimiento del ciclo progresista. En realidad esta presentación, y ahí comienzo con la presentación, no sé, es muy larga, les cuento que esta presentación en PowerPoint la traje, solamente no me voy a poner a leer todo porque es enorme, ya la hice trabajar a Alejandra, es gigantesca, van a ver que incluso es fea estéticamente porque no es lo mío y estoy incursionando en estas cuestiones, pero la traje para que ustedes puedan por ahí, mientras charlamos, ir viendo algunos de los argumentos que acá no tenemos tiempo de exponer, pero para que se vayan viendo algunos de los argumentos que trabajamos en el libro. Porque lo que quiero decir en primer lugar es que... ¿Cómo? No me di cuenta, ahí está el mouse, mejor, más cómodo. Aprovecho para aclarar que todos los materiales que aporta van a estar colgados también en las redes, como hacemos siempre. Bien, incluso el libro en unos días va a salir en su versión digital gratuita, así que también más me gusta en realidad que tengan el libro porque, porque ahí, bueno, realmente lo poquito que acá podemos trasladar en este material está fundamentado con muchísimos datos, bueno. Entonces, lo primero es la conceptualización, porque cuando hablamos de ciclo progresista, muchas veces hay
pues puede pasar que hablemos en distintos códigos, que cuando mencionamos ciclo progresista, unas estén pensando en una cosa y otros en otra. Y muchas veces incluso se reduce la noción de ciclo progresista a gobiernos progresistas. Y nosotros y nosotras, bueno, Atila y yo, en este libro no estamos hablando de gobiernos progresistas solamente, están incluidos, sino que estamos hablando de ciclo progresista, un ciclo histórico-político que comienza allá por 1999, que tiene distintas fases que ahora enseguida vamos a ver y que estaría relanzándose, resurgiendo a partir de 2018. Pero, entonces, caracterizamos al ciclo, digamos, a toda esa... Sí, ciclo, no hay otra palabra para definirlo. Ciclo histórico-político de esa manera. Y elegimos, y eso es lo que les traje, que no les voy a leer todo, porque bueno, es un embole leer todo, pero sí para que después tentarlos a que ustedes luego puedan leerlo, las fundamentaciones conceptuales, teóricas, de por qué consideramos a ese primer ciclo como un ciclo progresista que después tuvo una fase de descenso y luego nuevamente se reinicia. No me quiero tampoco detener mucho en analizar esa primera fase o ese primer momento del ciclo progresista, porque la idea es hablar más de la actualidad. Pero bueno, es imposible no mencionar algunas cuestiones, porque otra de las hipótesis que sostenemos es que ahora no estaríamos en un segundo ciclo, sino que habría un relanzamiento del mismo ciclo progresista, aquel. Enseguida vamos a ver por qué. Entonces, bueno, hay toda una serie de indicadores que muestran, acá está lo de las fases, ¿no? En 1999 sería el momento con la asunción de Hugo Chávez en el gobierno de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que y, digamos, todo lo que tiene que ver con los ascensos de gobiernos nacionales, populares, progresistas, revolucionarios, en toda su heterogeneidad, resultan de un proceso de luchas, de resistencias, de luchas y de insurrecciones populares que se dio en el anterior ciclo político que denominamos el ciclo de la rebelión popular de los 90. Entonces, bueno, de fruto de esas luchas se articulan alianzas que, bueno, acceden a gobiernos y ahí entonces comenzaría el ciclo progresista que tiene esta fase de ascenso, o un poquito, el 2009 es el momento más por ahí de auge, pero sigue de manera desacelerada también desarrollándose hasta que en 2015-2016 es el punto de inflexión. Bueno, hay consenso, ¿no? Yo me gustó muchísimo escuchar las clases pasadas, las dos últimas que tenían que ver también con política internacional, del compañero Laborde y de los compañeros embajadores de Cuba y nuestros en Cuba y en México, y bueno, noto que no les estoy diciendo nada nuevo con esto, simplemente hay una sistematización de un montón de cuestiones que nos sirve tener sistematizadas. Pero bueno, hay un consenso. Después hay matices a la hora de evaluar por ahí más los hechos más recientes. Pero bueno, este consenso que a partir entonces de 2015-2016 el punto de inflexión que nos lleva a una fase de retroceso del ciclo es tanto la derrota electoral en la Argentina como el golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff, por ser, bueno, la importancia política, geopolítica, económica que tienen esos dos países en nuestra América. Entonces comienza una fase de retroceso y en la que se desarrolla esta contraofensiva imperialista, ahora vamos a analizar más en detenimiento, y en 2018, de alguna manera, 2018-2019, es el momento en el que empieza entonces esta nueva fase de resurgimiento. Pero, bueno, no me voy a adelantar, todo lo que pasa para poder caracterizar de esta manera. Acá tenemos el mapa político de América Latina en junio de 2009, ¿no? En ese momento, lo que está pintado de... Bueno, esto tiene que ver con otro libro que escribimos anteriormente con otro compañero, con Cato Arconado, donde ahí trabajamos justamente el primer ciclo, me contradigo misma, la primera fase del ciclo progresista. Y ahí caracterizábamos que había un núcleo duro bolivariano, que el ciclo progresista estaba caracterizado por ese
núcleo duro bolivariano, en aquel momento constituido por Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, que tenían experiencias que, además de haber refundado incluso sus estados mediante refundaciones constitucionales, se proyectaban hacia un horizonte postcapitalista, ¿no? Y luego un segundo anillo progresista, conformado por, bueno, Argentina, Brasil y todos los países que están pintados de rosita. Me faltó poner a Nicaragua también dentro de este núcleo bolivariano. Y bueno, y luego los otros países que están pintados de rosita, que conformaban el segundo anillo progresista, que no tenían un horizonte tal vez postcapitalista o revolucionario, pero que sí tenían gobiernos que realmente gobiernos que mejoraron, bueno, todos los indicadores que antes estaban mencionados por ahí, que ahora también están en otras páginas, que generaron avances en muchos sentidos para mejorar la vida de los pueblos y construir grados de soberanía y de independencia, grados, pero que realmente en lo que es nuestra historia, acá estarían, ¿no?, los indicadores, porque cuando estamos ante entonces un ciclo progresista. Estos serían los indicadores, ¿no? Cuando hay avances en las conquistas populares respecto de la realización de intereses, sean esos intereses inmediatos o más de largo plazo. Cuando hay avances en los grados de unidad de las clases obreras y el pueblo, además de alianzas con otros grupos o sectores de clases que, aún pudiendo pertenecer a fracciones del capital, se encuentran excluidas de la posibilidad de realizar sus intereses en gobiernos dirigidos por los cuadros políticos del gran capital. También es un indicador, otro indicador cuando hay avances en la toma de posiciones de gobierno por parte de esas alianzas en este periodo histórico mediante el voto popular. En otras épocas podría haber sido de otra manera y no sabemos en un rato qué puede pasar. Cuando hay avance popular en la toma de decisiones y emergencias de liderazgos que sintetizan y articulan las demandas sociales, cuando hay avances en los grados de soberanía e independencia de nuestros países y por lo tanto de integración regional, cuando hay avances en la calidad de vida de las mayorías populares mediante redistribución progresiva de la riqueza, cuando hay avances en la capacidad de defender de manera organizada las conquistas sociales y políticas, lo que implica la defensa de la organización popular misma en todas sus diversidades y por lo tanto la consolidación de grados de conciencia de clase. Digamos que en esa primera fase del ciclo progresista hubo avances en todos estos indicadores con muchas heterogeneidades, y acá obviamente no vamos a analizar caso por caso, pero en su conjunto en el ciclo, visto en un sentido regional, hubo ciertos grados de avances más pequeños, en algunos casos con retrocesos también, pero luego hubo avances en todos estos indicadores que nos hacen ver que estábamos ante la presencia de un ciclo progresista. Pero esto es lo siguiente, ¿no? Que ahora no les voy a atormentar con ponernos a leer definiciones de Gramsci y demás, pero yo quería mostrarlas. ¿Cuándo podemos hablar entonces la conceptualización de por qué consideramos que es un ciclo progresista? Y tomamos la noción de progresismo, no en un sentido positivista, ¿no?, como nuestras viejas clases dominantes de la oligarquía que consolidó el Estado Nacional argentino o el Estado Nacional brasilero, que dice, claro, orden y progreso en el centro de la bandera, que tenía que ver con llegar a la modernidad capitalista, basada sobre un orden social absolutamente injusto y elitista, no, sino en el sentido, bueno, ahí está desarrollado, ¿no? ¿En qué sentido hablamos de progreso? Cuando se generan mejores condiciones para generar, bueno, valga la redundancia, para mejorar la vida de los pueblos, ¿no?, con todo lo que eso implica. Y lo tomamos de Gramsci, la noción de progreso. Gramsci, cuando habla en un momento en sus libros, Gramsci, que es un autor italiano muy importante, que estuvo preso, que sufrió las consecuencias de luchar contra el fascismo en la década del 30 en Italia, un gran teórico y un líder revolucionario. Diferenciaba, ¿no?, en esto de no poner blanco-negro, en eso que nos diferencia incluso de otras, por ahí, corrientes que ponen todo de blanco-negro. No, Gramsci siempre tiene un análisis muy dialéctico. Entonces, bueno,
para él la progresión o las fuerzas progresivas tiene que ver, ¿no? Cuando dice al principio, dice, está hablando del cesarismo, que es una fórmula de buscar un arbitrio cuando hay fuerzas que están empatadas. Entonces dice, bueno, el cesarismo puede ser progresista cuando su intervención ayuda a las fuerzas progresivas a triunfar, aunque sea con ciertos compromisos y temperamentos limitativos de la victoria. Y es regresivo al revés, cuando ayuda a triunfar a las fuerzas regresivas. Entonces, abajo, ¿no? Dice, se trata de ver, por ahí, se trata de ver si en la dialéctica revolución-restauración que podemos rastrearla a lo largo de la historia, es el elemento revolución o el elemento restauración el que prevalece. Bueno, algo de eso estamos tratando de trabajar acá. Y la otra cuestión es si a ver, cuánto que escribí, Dios. ¿Por qué? Por un lado es por qué ciclo y por otro lado es por qué progresista. Bueno, no vamos a dejar ahí la cuestión teórica porque si no es demasiado. Pero la otra cuestión que discutíamos entonces es que cuando comienza esa fase en el 2015 de retroceso del ciclo progresista, evidentemente después del éxito de la contraofensiva imperialista en varios de nuestros territorios, una parte de la intelectualidad empezó a hablar del fin del ciclo progresista, de que se había muerto. Bueno, con Atilio tenemos, y él, yo por separado también, muchos trabajos donde discutimos esta noción. ¿Por qué? Y esto es importante porque va a ser lo que une esto que decíamos, que lo que vivimos ahora no es un ciclo nuevo y distinto. Es el resurgir de ese mismo ciclo, no es un animal de otro animal, de otra naturaleza, sino que es el resurgir de ese ciclo. Tiene que ver con cómo incluso en esa fase de retroceso se ve la continuidad de algunos elementos centrales de esa primera fase. Entonces, en primer lugar, porque ese núcleo, una parte de ese núcleo duro de experiencias que tenían un horizonte bolivariano, postcapitalista, antineoliberal más marcado, aguantó en esos años en lo que llaman muchas veces resistencia ofensiva. Fíjense, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia con el interregno fatal de un año de golpe de Estado, pero luego retornando. Y bueno, y lamentablemente en 2017 Ecuador también se cae de ese núcleo duro, pero no porque el pueblo haya optado por otra cosa, sino por la traición clara de ese señor que tiene ese nombre que no merece y ese apellido que tampoco merece. Bueno, que claramente traicionó y llevó al Ecuador al desastre que hoy se encuentra, que después, si quieren, lo charlamos. Entonces, por un lado, los elementos, además, vamos para atrás ahí. Por un lado, esto, ¿no? La persistencia de estas experiencias de pueblo organizado, de gobierno con horizonte revolucionario o con experiencias como el caso de Cuba, de resistencia en socialismo, y pueblo organizado, unión cívico-militar, menos el caso de Bolivia, en los otros sí, y es realmente heroico, ¿no? La resistencia que esos pueblos tuvieron que soportar para resistir esos años. Por otro lado, no hay una desarticulación de las fuerzas políticas, de los sujetos políticos que protagonizaron la primera fase del ciclo. Hubo, bueno, un desalojo de las posiciones de gobierno, en su mayoría por la vía de golpes de Estado, ¿no? Podemos hacer la cuenta, más adelante lo tenemos. Pero no hubo esa desarticulación que justamente posibilitó que después, en varios casos, vuelvan otra vez a los gobiernos, como en el caso de Argentina, Bolivia, Honduras y Brasil, con todas las también relatividades del caso, sobre todo, bueno, si vamos a analizar la Argentina, en todos los casos, ¿no? Hay matices. Pero bueno, la contraofensiva imperialista y de las clases dominantes locales. Bueno, esto es una tesis, ¿no? No hace falta
que se desarrollen procesos revolucionarios para que las clases dominantes que tienen sus terminales en Estados Unidos desaten toda la furia de lo que clásicamente se llama la contrarrevolución, que en América Latina lo vivimos de la mano de las doctrinas de la seguridad nacional, de los golpes de Estado y otras barbaridades por el estilo. Bueno, en este momento, en este siglo XXI, hay nuevas formas de la guerra insurgente y fueron desplegadas a full. No ahorraron en esas tácticas dentro de las estrategias de las nuevas formas de la guerra insurgente. Pero bueno, decimos que el ciclo resurge porque además de retornar algunas de las fuerzas que habían sido desalojadas de los gobiernos, porque, bueno, además se suman otros nuevos gobiernos progresistas en aquellos países que no habían disfrutado del primer ciclo, como los casos de Chile, Perú, que ya fue desalojado por un golpe de Estado, Colombia y ahora Guatemala. Pero después vamos a profundizar en eso. En otro momento... Sí, hay que ver si asume, porque además tiene la locura en el caso de Guatemala, que acaba de ganar las elecciones y 4 meses tienen hasta asumir. Es una locura. O sea, les dan 4 meses a esa élite violenta que gobierna Guatemala, corrupta, violenta, desaforada, tiene 4 meses para hacer cualquier cosa, a ver si impide que realmente asuma el 14 de enero Arévalo, que es el hijo del histórico presidente que encabezó la revolución guatemalteca en 1944, con un proyecto muy parecido al peronismo de acá, allá en Guatemala, y que también los tiempos incluso parecidos, porque después se da un golpe de Estado terrible contra su sucesor Jacobo Arbenz en 1954. Bueno, el actual Bernardo Arévalo, que gana las elecciones recién en Guatemala, es hijo de Juan José Arévalo, este primer presidente nacionalista de Guatemala de 1944. Bueno, en el libro también lo pongo solo para mostrar, trabajamos la cuestión de esta contradicción histórica que recorre nuestra historia desde hace por lo menos 200 años, no toda nuestra historia, pero sí nuestra historia de países independientemente, formalmente independientes, que es esta contradicción de monroísmo versus bolivarianismo, que está muy presente. Y no solamente está presente porque el bolivarianismo fue reivindicado, alimentado, resarcido con creces por lo que en su propia tierra, en Venezuela, con el chavismo y expandido en toda nuestra América en el ciclo progresista, sino porque del otro lado, desde el lado de nuestros enemigos, también levantan sin problema, porque en algún momento lo ocultaban, lo disimulaban, durante el gobierno de Trump levantaban la bandera del monroísmo sin ningún problema, ¿no? A viva voz. Hay un discurso de Trump en la ONU, creo que es de 2018, por ahí está citado, donde directamente apela y habla de la doctrina Monroe, que tiene que ver con esa vieja disputa que tenía en el siglo XIX los Estados Unidos con las potencias europeas, donde quería asentar su hegemonía en lo que consideraba su gran isla americana, todas las Américas, y que las viejas potencias imperialistas europeas colonialistas no se metan más con lo que querían que ahora sea su territorio, su patio trasero. Bueno, esa doctrina que incluso la aplicaban o no la aplicaban según les convenga, porque cuando hubo un bloqueo naval en Venezuela en 1902, un bloqueo naval de Alemania, de Inglaterra y de Italia para cobrarse una deuda externa, ahí no aplicaron la doctrina Monroe, por ejemplo, pero y después incluso la profundizaron con el corolario Roosevelt de 1902, que plantea y habilita a los Estados Unidos a intervenir directamente en cualquier territorio de América cuando considera que los intereses estadounidenses están amenazados, o los intereses de una empresa estadounidense o de un ciudadano o ciudadana estadounidense. Bueno, esos también hicieron uso y abuso, por supuesto, de ese corolario. Bueno, en fin, entonces esa contradicción continúa hasta nuestros días. Y ahora, saben, se está por cumplir 200 años de esa doctrina Monroe de 1823. Por eso, bueno, también la trabajamos. Esto es lo que les decía recién, que lo habían... es una frase de Trump, ¿no? Justamente reivindicando en 2018 la doctrina Monroe. Bueno,
también trabajamos la cuestión, en un capítulo que lo hicimos con Amado Boudou, también trabajamos la cuestión de cómo, cómo se desarrolla y se profundiza la crisis capitalista en 2008 y cómo no se resuelve y la pandemia viene a profundizar esa crisis, para también ubicarnos en el contexto económico, histórico, político en el que se desarrolla nuestra historia. Y bueno, realmente lo que se produce en general con cada crisis capitalista es que el capitalismo se torna todavía más injusto, horrendo, miserable de lo que ya es, porque la salida que encuentra la dinámica capitalista para salir de sus propias crisis es concentrando todavía más la riqueza en menos manos, concentrando todavía más el capital. Pero bueno, en América Latina, en el momento del epicentro de la crisis en 2008, en América Latina estábamos viviendo este ciclo progresista en el cual, gracias a estos gobiernos más revolucionarios o más reformistas, se pudo acomodar o frenar relativamente el impacto de esa crisis y mantener indicadores sociales realmente admirables, ¿no? Visto desde hoy incluso fueron realmente admirables la calidad de vida que se pudo mantener más o menos hasta justamente el momento, ese punto de inflexión 2015-2016, en que empieza ese retroceso que seguida analizamos. Bueno, ahí hay unos numeritos espantosos que nos sirven para ver esto que dijimos recién, ¿no? Según esta ONG que es interesante, Oxfam, que mide las injusticias, una parte de las injusticias, ¿no? Decía en enero de 2020, o sea, antes de la pandemia, porque la pandemia, recuerden que se desencadena en marzo de 2020 y empeoró mucho más estos números, pero por eso, incluso antes de la pandemia, fíjense que 2.000 tipos o tipas, 2.000 en el mundo entero, 2.153, pero bueno, 2.000 tipas en el mundo tienen más riqueza que 4.600 millones de personas. Es el 0,00027, bueno, posee más capital que el 60% de la población mundial, ¿no? Bueno, ahí habla de las millones de personas que murieron de hambre. Eso es una cita de Pascualina Curcio, que les estuvo también dando una charla de formación el año pasado. Y la palabra de Amado Boudou, ahí pusimos que, bueno, que también es importante, ahí la tienen en el libro El Desarrollo. Bueno, entonces, en este retroceso que se da en el ciclo progresista a partir de 2015-2016, ya dijimos a partir de qué momento, se despliegan entonces todas las nuevas formas de la guerra contrainsurgente, decíamos, ¿no? Aunque las armas convencionales siguen siendo la garantía última de sostener el poder de la clase dominante y sobre todo de la potencia dominante, que sobre América Latina tiene todavía más injerencia y fuerza que en otras partes del mundo, despliega, bueno, toda la violencia que puede desplegar, en tanto y en cuanto además, y también esto es también conocido y sabido, que es una potencia que está en franca declinación, pero una declinación que la torna violenta, una declinación que hace que incluso con lo que considera su patio trasero, que es toda nuestra América, se torne más salvaje porque necesita reasegurarse justamente eso, su retaguardia, ¿no? Y en la fuerte disputa que hay, eso más al final está, ¿no? La disputa geopolítica, esta transición a la multipolaridad, que la estuvieron viendo también, yo vi con el compañero Oscar Laborde, así que no quiero repetir porque ya lo estuvieron analizando muy bien, de manera muy profunda. Ese es el contexto geopolítico internacional. Pero bueno, entonces el despliegue de los distintos instrumentos, ¿no? De las nuevas formas de la guerra contrainsurgente, el lawfare o la guerra judicial, los ataques a la economía mediante las hiperinflaciones inducidas. Acá también sufrimos, ¿no? La inflación inducida por los monopolios, los formadores de precios, o los desabastecimientos programados, el recrudecimiento de los bloqueos criminales, a esto que Trump bautizó como el eje del mal. Esos tres países que son los que realmente siguen sosteniéndose
sin agacharse nada, ni un poquito, frente a los poderes imperialistas y con enormes sacrificios que pasan por el despliegue de estas tácticas de las guerras contra insurgentes. El bloqueo, como decíamos, recrudeció de manera horrible y para más perversidad en la pandemia recrudeció todavía más. El uso del neuromarketing político como arte de formar y modelar los comportamientos políticos, y también el despliegue de la red de ONGs y gran parte de las iglesias neopentecostales y evangélicas, que también hacen en una parte, ¿no? No vamos a decir que todo, porque realmente no es así. Hay iglesias, una parte de esas corrientes que son compañeras, que están pero son lamentablemente la menor parte. Entonces, 3 vías encontró el imperialismo para desalojar a los gobiernos populares y progresistas. Los golpes de Estado, que también creíamos que habían sido ya, que no existían más en nuestra historia, desterrados, y para nada, están a la orden del día. Ahora vamos a ver la listita. Las derrotas electorales, basadas en engaños, mentiras, manipulaciones, y basadas también en el uso intensivo de la Big Data. ¿Se acuerdan? La famosa Cambridge Analytica, Steve Bannon, ¿no? Que pusieron todos los datos que nosotros y nosotras les ofrecemos gratuitamente para después segmentar las campañas y decirnos a cada una de nosotras lo que queremos escuchar, y así hicieron ganar a Trump, a perder una cosa loca, que hicieron perder el plebiscito por la paz en Colombia, ganó el no a la paz en 2016, luego acá con Macri también lo usaron, con Bolsonaro también, en Inglaterra con el Brexit, claro, esa fue una de las primeras experiencias. Otra de las vías es la traición y la defección, como el caso del señor Lenín Moreno, y el telón de fondo de todo esto, por supuesto, es el terrorismo o sicariato mediático y la guerra judicial y los ataques diplomáticos, ¿no? Fíjense, el historial de golpes de Estado derrotados en la primera etapa del ciclo progresista. Los que el pueblo derrotó, los que no tuvieron éxito. Venezuela en 2002, después en Venezuela volvió a haber otros intentos de golpe de Estado, pero que ya eran hasta casi chistosos. En Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010. Esos fueron los que el pueblo logró derrotar, pero después tenemos los que no logró derrotar el pueblo y que fueron golpes exitosos y que empezaron a tener éxitos en esta contraofensiva imperialista. Entonces tenemos Haití, que es bastante olvidado, en general ponemos Honduras 2009 como el primer golpe de Estado exitoso, y no, nos olvidamos del golpe contra Jean-Bertrand Aristide en 2004, no me quiero... Cada uno de estos casos nos llevaría a ponernos a hablar y hablar, pero bueno, no podemos. Lo hacemos rápido. Honduras en 2009 con el Zelaya, Paraguay y Lugo en 2012, Brasil, ya dijimos, Dilma Rousseff en 2016, Bolivia en 2019, Perú en 2022. Bueno, entonces, de la mano de en la fase de retroceso del ciclo, por supuesto que crece la militarización, crecen los ejercicios conjuntos y también las bases militares. Se forma este esperpento internacional que es el llamado Grupo de Lima, con epicentro en Lima, pero que participa toda la Liga de Gobiernos de Derecha, que son muchos, porque ya a través de esos golpes de Estado exitosos que recién dijimos, y de las derrotas electorales, de los engaños, de las traiciones, justamente la derecha asume posiciones de gobierno. Se forma este Grupo de Lima que fue solamente articulado para atacar a Venezuela, lisa y pura y directamente para eso. Y el Prosur, que también es una cosa que intentó ser como algo, un UNASUR de la derecha, que fue un fantoche que hasta hace poquito uno entraba a la página del Prosur, hasta hace poquito, yo entré hace unos meses y todavía estaba, la foto estaba Macri, Piñera, Duque, todos los tipos que ya no, y hasta Kuczynski de Perú, que ya hace rato que no gobierna. Bueno. Lo que dijimos antes, el reforzamiento de los bloqueos criminales, sobre todo sobre Cuba y Venezuela, y el boicot abierto por también que hicieron estancar y frenar de manera absoluta a la UNASUR y a la CELAC. Este es un mapa de las bases militares de Estados Unidos en América Latina. Sin el Caribe, ¿no? Porque faltan todas las, no sé, decenas de bases militares que tienen además en los pequeños estados insulares del Caribe, que son muy chiquititos y están plagados de bases militares, pero son tan pequeñitos que en general cuesta encontrar un mapa donde estén presentes.
Bueno, pero ahí no se ve mucho, está un poco clarito, pero aparece... estos mapas, les aclaro, no son súper confiables. No son súper confiables. Nos da un pantallazo, nos da una aproximación, pero no son muy confiables. Mismo acá hay otro que es de la CELAG, que es de gente compañera, conocidas. Tengo muchísimos amigos y amigas que forman parte de la red de intelectuales que coordino, del cual también Carlos forma parte, que forman parte de la CELAC. Digo, es un lugar en el que confío porque es un centro de estudios bastante serio. Así todo es relativo, porque por ejemplo, a mí yo vi este mapa y me llamó muchísimo la atención que decía que en Nicaragua había 3 bases militares estadounidenses. Digo, ¿cómo puede ser? Así que estuve también, mientras hacía este PowerPoint un poco extenso, indagando algunas cosas que me quedaban estas dudas, y de hecho no encontré información. Tuve que llamar a Carlos Midense, el embajador de Nicaragua, y preguntarle directamente. Y él también se preocupó mucho porque yo le mandé los mapas y estuvo averiguando allá en Nicaragua, y efectivamente, obviamente, que no hay ninguna base yanqui en Nicaragua. Me dijo que solo podía sonarle la de Corinto, porque después, bueno, no lo pusimos, pero en estas páginas estaban los nombres de las ciudades en donde estaban alojadas las supuestas bases militares. Bueno, la de Corinto me dijo que había sido una base militar que había puesto Somoza en 1940, no sé, en plena Segunda Guerra Mundial, como reaseguro para los yanquis, qué sé yo, pero que el mismo Somoza la había desarticulado, o sea que imagínense qué desactualizado está. Porque, bueno, entonces me dijo que de ninguna manera, por eso es relativo, pero hay otras que sí, efectivamente son ciertas y están recontra comprobadas, y nos muestra un panorama. Las bases militares en Colombia, que es prácticamente toda una base militar, se habla de 7, se habla de 9 realmente comprobadas, pero se dice que son mucho más. Un autor, Renan Vega Cantor, habla de más de 50 bases militares, porque hay distintas modalidades de bases militares. Una, la más clásica, es con el edificio, todo, ¿no? La banderita yanqui. Después hay otro tipo de bases que por ahí alquilan las logística de bases militares propias de ese país, entonces no se ve de afuera la bandera yanqui nada, pero están los marines ahí adentro haciendo sus desastres. Además llegan siempre con cartas de impunidad, la población lo sufre, hay violaciones todo el tiempo a mujeres que además no pueden hacer nada legal porque gozan de impunidad. Y también hay otro tipo de bases más movibles, ¿no? Entonces hay distintos tipos de bases militares, pero bueno, muchas de esas sabemos que es cierto, la de Concón en Chile, que las de Perú, las 5 de Perú, incluso hay bases, por ejemplo en Perú hay una base militar que está desde el 83, ya cumple 40 años, que se llama NAMRU, que es una base militar que es tremendo, lo que debe ser eso, no me quiero ni imaginar. Es ahora no me acuerdo, el NAMRU es una sigla, que es de experimentación biológica. Dios mío, lo que debe ser eso, ¿no? Con la excusa siempre, de qué sé yo, se ponen sus excusas. Digo, por eso, hay bases, que lo mismo la base de Alcántara de Brasil, que la negoció Bolsonaro, les abrió, bueno, no había bases militares gringas en Brasil. Bolsonaro le abrió la puerta en Alcántara, que es un punto preciadísimo para los gringos, porque por su geografía es una base, era una base, no aérea, espacial, aeroespacial de las Fuerzas Armadas brasileras, y se la cedió a los yanquis por no sé cuántos años, y están chochos porque les conviene mucho más lanzar sus cohetes desde ahí por la cuestión, qué sé yo, geográfica, por la cercanía a la atmósfera, no sé qué. Bueno, y así, digo, hay muchas, ni hablar las de Honduras, ¿no? La base de Sotocano, bueno. Ahí se ve más de cerca la zona. Bueno, ves acá sí. Sí, al final puse el mapa del Caribe, pensé que no lo había puesto. Donde se ve justo como la zona del Caribe termina siendo la más estratégica. Miren lo que es, ¿no? En relación al tamaño que tiene el Caribe, la cantidad de bases militares, de despliegue de flota, es una locura. Después dicen que no sé, que los yanquis no son imperialistas. Bueno, y la actualización justamente de la doctrina Monroe, que en el siglo XIX era contra las viejas potencias o los países europeos, ahora, ¿cuál es la actualización de la doctrina Monroe? Que no se metan en su territorio, que es nuestra América,
los chinos, los rusos, Irán, ¿no? Esa es su preocupación central. Lo vemos a cada rato en las expresiones, en las palabras de los representantes del gobierno estadounidense. Su preocupación central, como lo dijo la general Laura Richardson otra vez hace poco, es el avance de los capitales, de los negocios, de las inversiones, sobre todo chinas, en nuestra geografía. En esta cuestión que tiene que ver con la disputa por los bienes naturales y sociales estratégicos. Bueno, lo del Lawfare lo conocemos bien de cerquita, lo sufrimos en carne propia acá con nuestra máxima dirigente en la Argentina, pero se desplegó en toda América Latina, los casos también ya seguro los conocen, los manejan. Mediante el Lawfare se ha logrado, se logra proscribir, ¿no? Eso que no es tampoco nuevo, acá sufrimos 18 años de proscripción con el peronismo del siglo pasado, pero bueno, se van sofisticando, lo vuelven a usar de manera más sofisticada, más ampliada, lo aplican en todos los países, así dejaron fuera de juego a Lula en su momento, a Rafael Correa, a Cristina, etc. Y también esto, ¿no?, de la desarticulación de los capitales nativos, porque todo lo que fue la operación Lavajato tuvo que ver sobre todo con desarticular la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, que venía desarrollando un avance, una inversión enorme en el desarrollo de la infraestructura en esa primera fase del ciclo progresista, y a Odebrecht, que era la principal empresa constructora de la región, empresa brasilera, tremenda, digo, no es que me voy a poner a defender a Odebrecht, qué sé yo, es una empresa capitalista, pero que explota a sus trabajadores como cualquier otra, pero al imperialismo sí le jodía. Era una empresa de capital nacional, local, brasilera, que cooptaba, incluso mediante la coima, eso es real, mediante la coima ganaba todas las licitaciones, y bueno, todos esos trabajos, todas esas inversiones enormes se desarrollaban a través de una empresa de capital brasilero, y la empresa gringa no podía competir en las licitaciones, se la sacó de encima. Y luego la penetración capital, ¿no? Toda esta red de ONGs penetración capilar en la sociedad, que hoy estamos viendo, porque ahí hubo un trabajo muy inteligente de muchos años, estos Milei, etcétera, no nacen, ¿no?, de un repollo, nada nace de un repollo en la historia. Entonces, también los pueblos tenemos nuestra propia acumulación de experiencia, de lucha, y las clases dominantes también tienen una lógica militante mucho más aceitada, porque aceitada con enormes recursos, aparte funcionan como empresas, con sus jerarquías, con sus cuadros, y tiene su lógica como tenemos nosotros los frentes de masas, ellos también, ¿no? Por aquí, por allá van construyendo con el tiempo, y realmente la red de ONGs que han desplegado desde la década de los 90 es impresionante. La más evidente de todas es la Red Atlas, la Fundación Red Atlas, que también no se venden como ONGs, como organizaciones así que hacen por tales o cuales temas. Una persona distraída por ahí puede leer la fundamentación de tal o cual ONG y decir, ay, qué bueno, cuidan a los patitos del lago, qué sé yo, pero en realidad, miren, lo financian ExxonMobil, Philip Morris, la familia Koch, etcétera. Ahí puse el ejemplo de la Fundación Atlas, hay otras. La Fundación Atlas es una red de ONGs que está en todo el continente, en toda la región, y que, bueno, acá por ejemplo la Fundación Pensar, que entronó a Mauricio Macri en el gobierno en 2015, directamente es de la Red Atlas, lo mismo la Fundación de Mario Vargas Llosa, y todas provienen su plata de las agencias de Estados Unidos que están mencionadas ahí, de la USAID, de la DEA, de la CIA, de las fundaciones del Partido Republicano y del Partido Demócrata, ¿no? Bueno. Y la religión mal utilizada, lo que decíamos antes, que también es muy importante. El triunfo de Bolsonaro en Brasil no se puede comprender sin el trabajo capilar, lento, despacioso, con mucha guita, pero capilar, porque está ahí en todos los barrios de todo Brasil. Un trabajo además que en parte la militancia no pudo abordar, que es la resolución de los problemas cotidianos de las personas, y que la Iglesia sí, con tanta guita lo pudo hacer, y vocación de algunos desprevenidos que, bueno, están ahí siendo parte inconscientemente de ese engranaje de poder.
que bueno, frente a la pobreza y el abandono se paran en los pilares retrógrados conservadores de defender la familia, la propiedad privada, ¿no? Y la patria en el sentido más xenófobo del término. Bueno, eso es realmente muy... Acá también, ¿no? Lo estamos viviendo de manera fuerte. En Brasil realmente muchas personas, y eso está estudiado, medido, votaron a Bolsonaro porque se los decía el pastor. Así, lisa y llanamente. Y los ataques diplomáticos, ¿no? La permanente doble vara en el ámbito internacional, empezando por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la doctrina de Chupí, la responsabilidad de proteger, bajo la falsa excusa de las intervenciones humanitarias, así reventaron, ¿no?, a Siria, Libia, Afganistán, Irak, y todo el tiempo estaban intentando, en este momento del retroceso del ciclo progresista, en esos 4 o 5 años, de imponerla en Venezuela, por ejemplo. No lo lograron, pero lo querían hacer. Bueno, así los gobiernos de derecha avanzaron, ¿no? Las derechas, las alianzas articuladas por las oligarquías, avanzaron en posiciones de gobierno, y realmente sabemos, ¿no?, en pocos años avanzaron mucho. Ojo, porque acá Macri no avanzó tanto estructuralmente, no pudo, después lo vamos a ver. Pero en otros países sí nos destruyó, de hecho nos destruyó el salario, de hecho aumentó la pobreza, pero estructuralmente no pudo acomodar cuestiones que hubiera querido y que el FMI le presionaba. En cambio en Brasil sí, ¿no? Enseguida Temer avanzó con una contrarreforma laboral tremenda, con privatizaciones, el golpe se consolida en Brasil, Bolsonaro es expresión de eso. Bueno, Colombia lo pusimos aparte porque realmente, como decíamos antes, se ha constituido como una enorme base militar de los Estados Unidos, algo ya dijimos. Lo que se vivió en Colombia hasta hace poquito en realidad se sigue viviendo, porque los compañeros y compañeras que han tomado el gobierno a través del pacto histórico no pueden hacer magia y no pueden revertir una situación tan dramática de décadas en tan poquito tiempo. Entonces, esto sigue, es el comienzo, esperemos que siga, ¿no? Pero es el comienzo del fin de esta situación dramática que se vive en Colombia, y que esperemos que pueda desarrollarse de verdad un fin real a esa situación. Pero bueno, en estos últimos años, antes de Petro, realmente recrudeció también, incluso después de haber firmado en 2016 los acuerdos de paz con la FARC. Ya sabemos que después han sido víctimas los excombatientes de asesinatos selectivos, lideresas sociales todos los días o día por medio, masacres, siempre con grandes recursos de los Estados Unidos, ¿no? Ahí por abajo se menciona la iniciativa Colombia Crece, que era desembolsos de guita también bajo distintas excusas, que tenían que ver con aceitar todo este narco paramilitarismo que gobernaba bajo el terrorismo de Estado en Colombia. Y como cabeza de playa para atacar permanentemente no solamente a su propio pueblo, sino a Venezuela. Bueno, esto es debates, porque hay un capítulo donde debatimos justamente que en 2015 distintos analistas decían que se había acabado el ciclo progresista, que se había muerto, y nosotros decíamos, no, está en retroceso. Pero miren, ahí está Venezuela, está Cuba, está Bolivia, todavía, salvo ya dijimos ese añito nefasto del golpe, estaba Bolivia, está Nicaragua, como gobiernos populares sostenidos por su pueblo organizado, y además, bueno, y otras cosas que después seguimos hablando, pero decíamos que entonces no se había terminado el ciclo. Estos autores sostenían y sostienen que el ciclo progresista se había desarrollado gracias al boom de las commodities, porque había precios altos a nivel internacional de las materias primas que exportamos, y que entonces eso sirvió para que haya redistribución de la riqueza y mejoren como si fuera que la copa, o sea, adherían a la teoría del derrame. Entonces la copa derramó tanto que, bueno, derramó y se redistribuyó. Bueno, sabemos que eso no es así. Se distribuyó porque hubo voluntad política, una fuerza articulada y una voluntad política desde un proyecto de poder que
redistribuyó riqueza, no porque haya habido mejor que hubo mejores precios, pero a veces hay momentos en donde el PBI no necesariamente crece, igual se reparte, y al revés. Hubo momentos, por ejemplo, durante el menemismo, que 8 años seguidos el PBI creció y no se repartió, al contrario, se concentró la riqueza a menos manos y se pauperizó el pueblo. Bueno, no me quiero meter todo, pero ahí están mencionados distintos aspectos del debate que tenemos con esos otros autores y autoras, por lo cual ellos sostienen que se había acabado, se había muerto el ciclo progresista y nosotros no. Bueno, sigamos hablando de eso, de la complicidad de estos autores en esta cuestión de que son funcionales a la derecha desde un supuesto ultrabasismo, desde el ecologismo, desde un supuesto feminismo, pero en realidad fueron totalmente funcionales porque se ponían a criticar de manera severísima a los procesos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, mientras justamente en los momentos donde más arreciaba la oposición violenta en esos países, con las revoluciones de colores y demás. Bueno, entonces, esta idea ya dijimos, ¿no? Cómo entonces hay países que continúan con los gobiernos revolucionarios, a los que se suman también varios de los países insulares del Caribe, que pasaron a formar parte del ALBA TCP, del área de la alternativa bolivariana para las Américas, ¿no? Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA TCP. Y bueno, y acá vamos al tema de Venezuela, especialmente. Ahí están mencionados, miren, todos los años, ni siquiera están todas, algunos de los ataques, los principales, porque hay mucho más, algunos de los principales ataques que recibe Venezuela año tras año, justamente después de la muerte del comandante Chávez y coincidiendo con este momento de retroceso del ciclo progresista que hace que las derechas avancen en posiciones de gobierno y estos países queden en relativo aislamiento. Ahí tenemos, ¿no? En 2014 las guarimbas, en 2015 no solamente el plan llamado La Salida, sino el decreto de Obama, que es el que habilita, porque el decreto de Obama de 2015 decía que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso habilitó a que empiecen a meterse los que ellos llaman sanciones, pero son MCU, medidas coercitivas unilaterales, que configuran lo que llamamos el bloqueo, que le impiden a Venezuela comerciar, intercambiar con ninguna empresa del mundo, porque si no, esas empresas son sancionadas y quedan afuera del circuito financiero y no pueden comerciar a través de no pueden tomar seguros para sus barcos, para sus aviones. Bueno, realmente es un bloqueo. Bueno, y así seguimos, ¿no? El desabastecimiento programado, las guarimbas, otra vez en 2017 de manera violenta, terrible, no sé si se acuerdan, ciberataques que las deja a oscuras por semanas. Bueno, después el tema de la operación Guaidó, de poner a ese presidente trucho, una cosa loca, ¿no? En la historia, más adelante nos vamos a reír de ese episodio, porque es risueño, si no fuera que es trágico, porque además los Estados Unidos les transfirió a ese tipo y a sus adláteres todos los recursos que el Estado venezolano tiene en el exterior. Todos fueron a parar a nombre de esos tipos. Es algo, por miles de millones de dólares se cuentan. El intento de invasión por Cúcuta, en 2020 otro intento de invasión. Bueno, y ahí está cuantificado, el bloqueo hizo perder 650.000 millones de dólares solamente entre 2016 y 2020, esa es la cifra en que se cuantifica el bloqueo. Cuba, resistencia y bloqueo. Trump también activa el título 3 de la ley Helms-Burton, que recrudece, no me quiero detener a explicar todo porque no voy a terminar más, pero se recrudece el bloqueo y también está cuantificado que el bloqueo ocasionó para la isla pérdidas equivalentes a 2 veces el plan Marshall, que ustedes saben que los Estados Unidos usó para financiar toda la reconstrucción de toda Europa a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, 2 veces el plan Marshall actualizado, no a números de ese momento, actualizado.
Así todo, Cuba está entre los mejores indicadores de calidad de vida de la región en lo que hace a salud, educación, pero con tremendos problemas. Ya escuché que el compañero embajador de Cuba estuvo hablándoles de los serios problemas que pasa la población cubana, que como todo proceso revolucionario intentan asfixiarlo para hacerlo fracasar por parte de los poderosos, ¿no? Así fue en los distintos momentos históricos de la humanidad. Bolivia, un indio en el gobierno, bueno, la revolución democrática y cultural, la refundación del Estado y el éxito macro y microeconómico, la nacionalización de los hidrocarburos, la soberanía, ¿no? Recuerden que Evo Morales echó a todo, a la DEA, al FMI, a la CIA, a la USAID, y el mejoramiento de los indicadores sociales. Pero luego, bueno, el golpe de Estado. En 2019, golpe de Estado, ya sabemos, conducido por la derecha tradicional, racista, clasista, patriarcal, colonial, oligárquica y secesionista. Y además ese golpe fue apoyado por la OEA y lastimosamente por las propias Fuerzas Armadas y policiales. Y también por la cúpula empresaria, eclesiástica y universitaria. Y bueno, se producen las masacres de Secaba, Zacata, el exilio de las dirigencias, la destrucción productiva, pero bueno, finalmente la resistencia termina garantizando el retorno del MAS, después lo volvemos a ver. Y en Nicaragua también, desde 2006 mejoran sin pausa todos los indicadores sociales de calidad de vida, en el medio de una Centroamérica que está huyendo con hambre en caravanas de la muerte hacia Estados Unidos. En ese contexto, en Nicaragua mejoran los indicadores sociales, así que por algo es que el Frente Sandinista sigue ganando todas las elecciones. Pero así todo, en el 2018, en estas tácticas de las nuevas formas de la guerra contra insurgentes, se despliega también una violencia inusitada durante varios meses que pone a Nicaragua al borde de una guerra civil. Pero no tienen éxito en abrir del todo la guerra civil o en voltear al gobierno, que era lo que querían, pero sí tienen un éxito que es en frenar las negociaciones con China para abrir un nuevo canal interoceánico que se estaba negociando con empresas de capital china y con el Estado de la República Popular de China. Bueno, el NICAC también, ¿no? Se activan sanciones contra Nicaragua. Bueno, ahora vamos a esta cuestión, que es importante. Entonces, en el libro trabajamos que esto que les decía antes, no es que hablamos solo de los gobiernos, hablamos de la dinámica de la lucha de clases, de la dinámica de... o sea, no tenemos una mirada solamente institucionalista, al contrario, pretendemos salirnos de eso. Entonces, por un lado sí, dijimos, la persistencia de este núcleo duro de gobiernos que no son desalojados, que persisten, que resisten. Por otro lado, el desarrollo de un proceso de luchas que va a abarcar toda la región, en mayor o en menor medida. Pero se dan tres tipos de resistencias desde abajo, desde los pueblos, ¿no? En esta fase todavía de retroceso. Por un lado, rebeliones en países con gobiernos de derecha que no habían disfrutado de ese primer momento del ciclo progresista, como en 2019 en Colombia, en Perú y en Puerto Rico. Por otro lado, en países en los que sí habíamos tenido un poco bueno, digo un poco porque Honduras fue más corto, en Argentina 12 años, de este ciclo progresista, pero que habían sido desalojados y donde retornaron gobiernos neoliberales como Argentina y Honduras. Y por el otro lado, que es lo más importante en cuanto a la dinámica de la lucha de clases en la región, el tercer tipo de resistencia desde abajo que se da son procesos insurreccionales, populares, sincrónicos, espontáneos, que se desarrollaron a partir de octubre de 2019 en Haití, en Chile, en Ecuador, en Bolivia. También en 2019 un proceso de lucha importantísimo en Colombia que no llegó a tener ribetes insurreccionales. En Colombia, en el 2021 sí se desarrolla un proceso insurreccional en Colombia y en 2022 otra vez en Ecuador. Y después, ahí no lo pusimos, pero más adelante en Perú, luego del golpe de Estado, ¿no? A partir de diciembre de 2022. Y por último también la movilización de los feminismos populares, que en Argentina y en América Latina tenemos la virtud de que la mayoría, lo preponderante dentro de los feminismos es también antineoliberal. Porque tal vez en Europa y todo no es tan así. Predominan los feminismos más
liberales. No es que acá no haya corrientes liberales del feminismo, pero predominan los feminismos populares, que también contribuyeron a que pueda resurgir el ciclo progresista. Bueno, en Colombia, en noviembre de 2019, entonces se da un paro un paro nacional, aunque allá paro nacional no es lo mismo que para nosotras acá y nosotros, porque hay otra composición de la fuerza de trabajo, otra composición social, una población mucho más masiva en el campo, una flexibilización de hecho del mercado laboral, es distinta. Allá solamente hay una tasa del 5% de sindicalización. Acá en Argentina todavía tenemos un 40% de tasa de sindicalización si se tiene en cuenta la fuerza de trabajo registrada, y un 25% si se tiene en cuenta toda la fuerza de trabajo registrada y no registrada, lo cual por ahí nos parece poco porque en otras épocas fue más, pero en lo que es el mundo es un montón que tengamos un 25% de tasa de sindicalización. Y no sé, porque no tuve tiempo de indagar más, aunque me quedé con las ganas, de si en ese 25% está contemplado también las organizaciones de los trabajadores, como la UTEP, el MT, no sé si está, claro, de la economía, no sé si está contemplado, porque si no habría que sumarle eso. Bueno, entonces ese paro nacional, que es la paralización de Colombia, pero por la lucha que se da, es un momento, es un punto de inflexión. En Colombia todo el tiempo, todas estas décadas de terrorismo ha estado continuado. En los 200 años de su historia de independencia formal no dejó de haber luchas, pero las luchas se desarrollaban más en el campo, sobre todo, o a través de las guerrillas. Pero en este momento la lucha va a tener un carácter nacional, se da en la ciudad y en el campo, con un rol activo del movimiento estudiantil, de todos los sectores que componen el pueblo colombiano, ahí lo dice. Movimiento campesino indígena, las mujeres, la juventud, los trabajadores rurales y urbanos, el movimiento estudiantil, y se mantiene por 4 meses, ¿no? Es un montón. Contra las reformas neoliberales en las jubilaciones, reformas laborales, educativas, y también por el respeto a los acuerdos de paz, y en contra de la represión terrible que allá siempre era protagonizada por el escuadrón móvil antidisturbio, este famoso ESMAD, que es un espanto. En Perú también se dan protestas en noviembre de 2019, y después se da lo que decíamos recién, un proceso insurreccional ya después, a partir del golpe contra el profe Pedro Castillo que sucedió en diciembre de 2022. Pero bueno, Perú es un tema también muy especial, es un territorio que no pudo despojarse del fujimorismo, que tiene todavía la camisa de fuerza de la constitución fujimorista, que las clases dominantes acumulan aliadas al capital transnacional, sobre todo capitales mineros, aún con el grado de inestabilidad política que tienen, que hasta es funcional a esa acumulación concentrada del capital y extranjerizante, pero que en 2019 tiene un momento donde, no sé si se acuerdan ese episodio de que pasaron muchos presidentes en pocos tiempos, porque cuenta con esa figura de la vacancia, bueno, todo un delirio, porque realmente es delirante el sistema, las reglas políticas del régimen político peruano. Pero bueno, finalmente todo eso va a desembocar en el adelantamiento de las elecciones, en las que gana el profesor Pedro Castillo, proveniente del campo, de una izquierda campesina. Pero bueno, ya sabemos, ¿no? No lo dejaron gobernar en lo más mínimo y termina en el primer golpe de Estado de la segunda fase del ciclo progresista. Puerto Rico también hubo movilizaciones masivas. Puerto Rico, que es una colonia, ¿no?, de los Estados Unidos. La puse ahí para que lo puedan ver. Voy a pasar más rápido, pero estamos jugando con el tiempo. Vamos a acelerar a lo loco. Bueno, en Argentina también lo pasamos porque conocemos la historia, aunque la pusimos de manera, porque a veces nos quedan imágenes, por ejemplo, paros convocados por la CGT oficial y 6 paros. 6 paros, de los cuales 4 fueron realmente contundentes, que se paralizó el país. Pero bueno, sobre todo hubo una cierta tregua los 2 primeros años, y a partir de 2017, de aquel diciembre de 2017, porque es más, todos los paros que hay, los 6 son a partir de abril de 2017, ¿no? El primer paro fue el que le pedimos poner la fecha a la puta que te parió,
en abril de 2017, y a partir de ahí se dieron, bueno, 6 paros concentrados en 2 años. Es un montón. Es un montón para lo que es... desde otros países nos admiran por esa capacidad que tenemos desde el movimiento obrero argentino organizado en sus diversas modalidades, de poder parar al país. Todavía tenemos que defenderlo mucho, compañeros, dar los debates internos, las disputas internas, lo que querramos, pero defenderlo, defendernos, defender eso. Es un patrimonio de los pueblos, que la Argentina tenga esa capacidad. Bueno, vamos a seguirlo rápido, pero ahí está detallado para el que le interese, la que le interesa. La cuestión es que esa lucha también se articula electoralmente, ya lo conocemos. El kirchnerismo va a conducir la propuesta electoral, pero no va a conducir después el gobierno. Y así llegamos a donde estamos. Pero bueno, por otro lado, la seocracia no logra consolidarse tampoco. Ni realizar las reformas que quería realizar, ni gobernar 4 años más. Pero sí nos deja, ya sabemos, esa deudita con el FMI y otras yerbas. En Honduras hay un golpe continuado hasta que ahora, hace poquito, ¿no?, ha triunfado la compañera Xiomara Castro. Hubo también, ahí mencionamos, toda una ola de luchas en 2019, había habido antes en 2017 también, frente a los momentos de fraude electoral. Y llegamos a esto, mirá que todavía no llegué ni a lo que quería, pero ya tengo, bueno, no sé, perdón. Aparte no sabía cuánto tiempo teníamos, tendría que haberte preguntado, no me di cuenta. Pero bueno, los procesos insurreccionales, ¿no? El octubre caliente 2019, lo paso rápido, tenemos, bueno, estas son las características de por qué decimos que estos procesos que ahora vamos a comentar, que se dan en Haití, en Chile, en Colombia, en Ecuador, y por ahí ahora vemos cuál me estoy olvidando, los caracterizamos como procesos insurreccionales espontáneos, populares, por estas características que acá decimos. No es que no participan las organizaciones del campo popular, pero no lo hacen en tanto dirección de esa lucha, de esas insurrecciones. No están dirigiendo, ni siquiera la convocan, ni la planifican, ni la conducen. Están presentes, toda la militancia, todas las organizaciones están presentes, pero no están conduciendo, por eso son espontáneas. Y bueno, muestran un alcance nacional, desbordan a las instituciones, se producen choques con las fuerzas, con las policías, bueno, en fin, todas esas características que ahí mencionamos. Bueno, en Haití se da un proceso insurreccional casi continuado desde 2018, ahí están los detalles de cómo se fueron desarrollando, que Haití es tremendo lo que pasa en Haití. El Chile despertó, así se llamaron ellos y ellas a sí mismas, aunque en realidad, ahondando, no había una acumulación de experiencia muy importante que fue desencadenando, bueno, en esa mecha que incendió esa pradera, que estaba lista, pero faltaba esa mecha, que fue la movilización estudiantil contra el aumento del precio del boleto, que hizo que se desencadene todo este proceso insurreccional, que duró meses, ¿no? Que duró meses y que realmente puso en jaque a ese capitalismo en Chile que ya estaba atravesando por una crisis orgánica. Bueno, finalmente ahí está mencionado cómo en Chile la lucha va tomando luego, va siendo reabsorbida por los cauces institucionales. Ahí mencionamos algunos hitos que bueno, no tenemos tiempo de mencionar, de todas las idas y venidas de la Convención Constituyente. Finalmente son conducidos también nuevamente una camisa de fuerza en Chile, y es un tema para, en todo caso, si quieren, con alguna pregunta lo podemos ver, pero bueno, yo creo que ese proceso insurreccional en Chile está latente. Los pueblos necesitan tiempo, maduración para articularse, no es como quisiéramos, ¿no? Que hay la lucha en la calle y enseguida entonces se organizan, arman un partido político y toman el poder o ganan una elección. No, no es así, no fue nunca así en la historia tan fácil. Los pueblos necesitan su tiempo, pero esa insurrección tremenda que tuvo lugar en Chile está latente y eso es seguro. Bueno, esto es lo que más o menos les dije recién con respecto a Chile. En Ecuador en 2019 también, sobre todo los movimientos indígenas salen a la calle y se produce un movimiento insurreccional contra un paquetazo de Lenín Moreno del FMI, el aumento de los combustibles. Se va a repetir después también en el año 22. En el medio están las elecciones. Pero también hay lugar, lo que sí en esta insurrección de 2022, lo que cambia es que ahí sí no es espontánea, porque en el 2022
sí convoca directamente a la CONAIE y se desarrolla un proceso insurreccional, pero bajo la conducción de la CONAIE. También la resistencia al golpe en Bolivia muestra algunos elementos insurreccionales y se reanuda la lucha en Colombia. Ya para julio, hay también por varios meses, en los primeros meses de 2021, ahora sí toma ribetes insurreccionales la lucha en Colombia. Y acá están los detalles que no tenemos tiempo de contar, pero sí es sobre estas luchas que se van de luego, posibilitan los triunfos electorales. No podemos entender los cambios políticos, superestructurales, institucionales que se dan en estos países si no entendemos que vienen de estas luchas, que estas luchas abren y posibilitan esos cambios. Después, bueno, esto lo pasamos, nos dedicamos un poquito a la geopolítica de las vacunas. Y finalmente, entonces sí, podemos afirmar que con todas estas cuestiones, o sea, no solamente los cambios superestructurales que tienen un hito en 2018 con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, un país tan importante, segunda economía de América, que no había disfrutado para nada de ningún ciclo progresista y que además venía de un drama tremendo, un drama tremendo, ¿no? 300.000 muertos, 100.000 desaparecidos. Entonces, el 2018 y Andrés Manuel López Obrador es el punto de inflexión que consideramos, junto con el 2019, donde se produce el octubre caliente, estas insurrecciones, más el triunfo del Frente de Todos, más allá de lo que después pasó, es el momento en donde consideramos que podemos advertir el relanzamiento del ciclo progresista, por todas estas cuestiones. Después se suman, bueno, los triunfos electorales en Colombia, en Brasil, y ahí ya tenemos solamente, porque Argentina, no sé, esperemos que no vayamos a lo peor que tuvo que atravesar Brasil con Bolsonaro, espero que no vayamos, pero que México, Colombia y Brasil estén gobernados por opciones progresistas, aunque la Argentina espero que no nos vayamos a quedar afuera, realmente igual no seremos la excepción que confirma la regla en todo caso, pero visto el panorama regional, sí, por todos estos motivos consideramos que está resurgiendo, que están dadas las condiciones necesarias pero no suficientes para que se consolide un ciclo progresista en América Latina. Bueno, por supuesto que Venezuela, Nicaragua, Cuba ha cambiado los ataques diplomáticos sobre esas experiencias justamente con este resurgimiento del ciclo y el reinicio de la CELAC. Se frenaron esos ataques agresivos que tanto daño les venían haciendo. El Grupo de Lima se desarticuló. Ya vamos terminando. Esto de las victorias electorales. También en Nicaragua vuelve a ganar en 2021 el Frente Sandinista con Daniel Ortega. Le dijimos lo de Honduras, lo de Lula. En el febrero del 2023 la Revolución Ciudadana en Ecuador toma posiciones de gobierno importantes en algunas provincias. Ahora se va a dar la segunda vuelta, difícil, en octubre también, igual que nosotros y nosotras, complicado que gane la Revolución Ciudadana, pero bueno, sí está en una buena posición en algunos gobiernos regionales, pero... Y lo que decíamos antes, ¿no? Se suma también ahora en un lugar tan jodido como Guatemala, con una historia tan dura, con una dictadura en los 80 de Efraín Ríos Montt, que dan 300.000 muertos, ¿no? Una cosa terrible, y hace los 80, la hija del asesino se presentó como candidata ahora en estas elecciones, bueno, y tenemos esta sorpresa que esperemos que no les den el golpe de Estado antes de asumir, pero que viene, bueno, nuevamente a reforzar esta hipótesis del resurgimiento del ciclo progresista. Y para terminar, entonces, el mapa de 2022, ya Perú, desgraciadamente, habíamos pintado de rosa, pero la tuvimos que sacar porque fue el golpe de Estado en diciembre, pero bueno, nos muestra un panorama interesante. Esperemos que Argentina siga pintado, aunque sea en rosita leve, algo, qué sé yo, pero bueno, así todo, igual el panorama que tenemos nos muestra que está resurgiendo este ciclo progresista, que hay condiciones para la profundización de los ámbitos de integración regional y que nos podemos pensar en insertarnos como bloque en este mundo ya multipolar que se cierne
sobre nosotros. Bueno, y esto era así, para cerrar, y juro porque es la última diapositiva, Alejandra puede dar fe, algunas cositas, esto, que bueno, en realidad es lo que decíamos recién, ¿no? Que se van dando las condiciones necesarias, aunque no todavía las suficientes para que se termine de consolidar. En todo caso, la polarización política que vivimos en América Latina es fruto de la reacción conservadora y contrarrevolucionaria que se desató porque tuvimos ese primer ciclo progresista, ¿no? Y las clases dominantes entonces lanzaron toda esa furia y también inflaron estos elementos neofascistas que tenemos ahora entre nosotros. Y bueno, y las preguntas. Frente a la radicalización de las derechas, ¿cuál debe ser la respuesta de las fuerzas populares y los gobiernos? ¿La moderación o la radicalización? La garantía es la de siempre, la lucha, la organización y la concientización popular. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Fue excelente el resumen que hiciste. Teníamos un par de preguntas. Una tenía que ver con esto y la acabas de contestar. Tiene que ver con esto, si este ciclo progresista se encaminaba con mucho más complicaciones que el anterior, está respondido ahí y también la solución. Y la otra, que fueron varias, pero las puedo agrupar porque tienen que ver con lo mismo, es lo de las bases en Argentina, que fue como un sacudón en la audiencia. Si sabés qué función cumplen, en qué lugar están específicamente. Bueno, lo que les dije es los mapas estos son medio relativos, no hay que tomarlos con pinza, porque por ejemplo en uno de los que encontré que era de un centro de estudios de no sé dónde todavía figuraba la base en el Chaco, que no sé si recuerdan que lamentablemente incluso nuestro gobierno popular en 2012 se quiso avanzar en montar una base militar yanqui con la excusa de la ayuda humanitaria, no sé qué verso que siempre ponen, y eso fue frenado por el pueblo chaqueño y no se hizo, pero en algunos mapas figura como si existiera. Esa no, pero sí, porque lo dice la gente que vive ahí, la base militar de Neuquén, que está puesta estratégicamente al ladito de Vaca Muerta, cerca del aeropuerto ahí de Neuquén, y esa base está. También la excusa es que es una base de ayuda humanitaria por si existe alguna catástrofe. ¿Qué catástrofe hay en Neuquén? Yo no conozco que haya habido ninguna catástrofe, ningún terremoto, ninguna inundación, nada hay ahí. No sé de qué catástrofe pueden estar hablando. Bueno, pero esa base sí, porque los compañeros y compañeras de la zona dicen que sí, que está. Entonces está. Y bueno, qué sé yo, esa sí. Y después la que siempre se dedica, y hay que leer y seguir, a analizar esto es Estela Caloni, que también se dedica a estudiar esto que decimos, que por ahí no son bases así de ladrillo que la podemos ver, pero que están. Ella denuncia, por ejemplo, en Tolwyn, ahí en esa ciudad también estratégica entre medio de Río Grande y Ushuaia. También en Tolwyn se habla de una probable existencia de algo así como una base militar. Y bueno, ¿no? Eso está ahí en disputa.